Ok, muchachos, continuemos. La prima de servicios. El origen de la prima de servicios data de muchos años atrás, cuando se estableció como una obligación de los empleadores compartir parte de las utilidades de las empresas con los trabajadores. Entonces se establecía que más o menos para mediados de año, cuando ya el régimen de utilidades estaba dispuesto, pues ya se sabía cuánta plata había dejado la empresa, pues que los empleadores compartieran algo de esas ganancias y de ese bienestar de la empresa con sus trabajadores. Entonces, cuando arrancó, inicialmente, ¿de qué dependía? De que la empresa diera utilidades. Si no daba utilidades, pues entonces era imposible repartir utilidades de algo que no daba. No he podido, eso, ahí. Era imposible repartir utilidades de algo que no daba. Pero hoy por hoy la situación se ha hecho más para todo mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste la prima de servicios, ¿sí? Ya como les hablé, su origen aparece en la repartición de utilidades, consiste en pagar un salario mensual por cada año de servicios o proporcional por fracción de año, pero se paga en dos contados. Se paga una quincena antes del 30 de junio y otra el 20 de diciembre, o antes del 20 de diciembre. A ver, muchachos, sean humanos. Yo sí les voy a pedir eso el día que ustedes tengan sus empresas. Normalmente uno como empleador, ¿qué es lo que hace? Uno provee el valor de eso, es decir, de cada plata que se le paga a la persona, cada mes uno va guardando esa platica de la prima, uno la tiene por ahí en un CDT y esas cosas. ¿Sí? Hombre, no sean tan descarados de entregarle a la gente la platica el 20 de diciembre cuando ya todo está 3 veces más caro. Tampoco les voy a decir que se la entreguen desde octubre, pero sí entréguesela al principio de mes, por allá entre el 1 y el 8 de diciembre, cosa de que la persona pueda sacar un ratico para ir a comprar las cosas, sobre todo si tienen hijos. Ustedes no saben lo complejo que es eso, ¿sí? Yo por decir algo, ¿qué es lo que hago con mi hija que tiene 2 niñas? En octubre yo le doy la plata de lo que va a ser su prima y cuando llegue su prima ella me la da a mí. Entonces, esa plática le sirve para que compre barato, ¿sí? Entonces, esto se debe pagar en estas fechas, antes del 30 de junio, ¿sí? Es decir, que durante el mes de junio pague la primera cuota de la prima de servicios y durante el mes de diciembre, antes del 20, pague la segunda cuota de la prima de servicios, la segunda quincena. ¿Cómo se liquida? Con el promedio de la vengada durante todo el semestre, ¿sí? Entonces, no es que usted, aquí creo que hay un vacío de la norma porque debería ser, si es anual, debería ser con el promedio de lo vengado del año anterior, ¿sí? Entonces, hágale un promedio de lo que vengó el año anterior con todo lo que devengó y divídalo en dos y ahí sí páguele, pero no. La norma me dice, coja el semestre, ¿sí? ¿Quiénes tienen derecho? Todos los trabajadores, sin importar el tipo de contrato. Es decir, puede ser un contrato a término fijo inferior a un año, a término fijo superior a un año, puede ser un contrato a término indefinido, accidental, temporal o transitorio, por obra o labor, ¿sí? Cualquiera de ellos va a tener derecho a la prima, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira qué se ganó esa persona y con base en lo que se ganó, pues entonces se establece cuál es el promedio de lo devengado, ¿sí? Entonces, esto nunca se va a tener en cuenta como factor salarial. De hecho, si ustedes ven el artículo 128, dice las prestaciones sociales de las que trata el capítulo tercero de este, bueno, eso quiere decir estas prestaciones sociales, ¿sí? Nunca se va a tener en cuenta como factor salarial. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Digamos que una persona, Juan, se ganó en enero 1.000.000 de pesos, más auxilio de transporte, más las comisiones, entonces se ganó 1.428.000, en febrero se ganó el mismo 1.000.000 de pesos, más auxilio de transporte, más estas comisiones y así por el estilo, y fue subiendo hasta que en junio se ganó 1.696.411, ¿sí? ¿Qué es lo que tú haces? Sumas esto, lo divides por el número de meses, 246, y le da que este señor
tiene un promedio mensual de 1.461.228. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Divides esto en dos y la mitad de esto sería 730.614 pesos. Entonces, esto sería el valor de la prima de servicios correspondiente al mes de junio. ¿Sí? Entonces, lo mismo se lo van a pagar en diciembre. Algunos dirán, pues no, es que si es una quincena que es la mensualidad que se divide en dos, y entonces, pues no, mire que se tiene que liquidar con el promedio de vengado en el semestre. Entonces, para diciembre nos toca hacer la misma vuelta, hacer cuánto se ganó mes por mes, dividirlo por 6 y pagarle antes del 20 de diciembre ese valor. Entonces, por eso, muchachos, a ver, es un absurdo que esto se liquide de esta manera, porque si es un valor anual, pues debería tenerse en cuenta de lo que se ganó el año anterior. ¿Sí? Gracias. El auxilio de cesantía. ¿Sí? El auxilio de cesantía es un auxilio para cuando la persona no esté trabajando. Eso es así de sencillo. Miren, en este momentico, con esto del coronavirus y con la cantidad de gente que están sacando a la calle, se está generando un problema gravísimo de las personas, que los sacan de trabajar y como todos los años, en febrero se fueron y sacaron la plata inventándose cualquier obra que iban a hacer, pues entonces no tienen con qué pasar estos periodos. La verdad, el auxilio de cesantía es para cuando uno esté cesante, ¿sí? Tiene una finalidad y es cubrir los medios económicos del trabajador cuando se queda cesante. Eso es un ahorro para cuando usted no tenga el sueldito mensual o quincenal que le llegue, ¿sí? Entonces, consiste en el pago al trabajador de un mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcional por fracción de año, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cuándo se paga? A la terminación del contrato de trabajo, ¿sí? Porque la finalidad es proteger al trabajador cuando ya no tenga trabajo, ¿sí? Para liquidar el auxilio de cesantía se toma en cuenta es el último salario, cuando no ha habido variaciones en los últimos 3 meses. Es decir, si el salario es fijo, usted coge el último salario. Si el salario es variable, como en el caso que vimos de Juan del ejercicio pasado, pues entonces usted ya tiene que promediar los últimos 3 meses, no los últimos 6, sino los últimos 3 meses, y eso le da el valor del auxilio de cesantía, ¿sí? Y el promedio de lo devengado durante un año o periodo menor si el salario varía, ¿sí? Bueno, ¿para cuándo puede usarse? Excepcionalmente uno puede decir, bueno, voy a sacar las cesantías. Cuando voy a adquirir, voy a remodelar, voy a construir o voy a liberar una hipoteca de una casa, ¿sí? Tengo mi casa, entonces, o no tengo mi casa y voy a comprar casa. Tengo mi casa y le voy a hacer una remodelación, voy a construir un cuarto en el patio porque me nació un niño más, ¿sí? Voy a construir, tengo un lote y voy a construir una casa. Compré una casa y le estoy pagando una hipoteca al banco, entonces voy a sacar las cesantías para terminar de pagar la hipoteca y así por el estilo. Para pagar las matrículas en entidades de educación superior, sea de el trabajador, de su cónyuge o de sus hijos, ¿sí? Entonces, tengo un hijo y entonces está en la universidad y entonces me toca sacar las cesantías para pagar la matrícula, ¿sí? El empleador debe pagar al trabajador los intereses, esto es otra cosa, los intereses a las cesantías. Entonces, páguele el 12% anual sobre el valor de los intereses a las cesantías, a más tardar el 20 de enero de cada año. Entonces, cada año se supone que usted trabajó con esas cesantías de ese señor y antes del 20 de enero va y le paga a ese señor cuáles fueron los intereses. ¡Ojo! Se tiene que consignar en un fondo de pensiones y cesantías antes del día de San Valentín, ¿sí? El 14 de febrero esa plática tiene que estar allá en un fondo de cesantías. Si usted le paga las cesantías al trabajador, lo está haciendo mal hecho. Hay personas que hacen contratos de trabajo a un año, ¿sí? Y entonces cada año liquidan el contrato. Cada año le pagan las cesantías al trabajador. Cada año le pagan los intereses a las cesantías al trabajador, ¿sí? Y esa persona lleva ahí 10, 15 años, pero nunca le consignaron las cesantías al fondo de pensiones. Entonces, la persona sale de trabajar y dice, no, vea, es que a mí nunca me pagaron las cesantías, ¿sí?
Y entonces usted va y le dice, vea, señores, qué pena, pero aquí él me firmó cuando me recibió las cesantías, cuando yo le liquidé el contrato, él me firmaba siempre las cesantías. Lo hizo mal hecho. Y el que paga mal, hay un principio general del derecho que dice que el que paga mal paga dos veces. ¿Sí? Entonces, como usted nunca le pagó las cesantías, hágame el favor y le consigna las cesantías. Pero es que ahí se las pagué. Sí, pero es que donde no era. Eso es en un fondo de pensiones. ¿Sí? Ese negocito no era del trabajador, sino del fondo de pensiones. ¿Cuándo más se le paga? Al terminar el contrato. ¿Sí? Cuando termina el contrato, a ver, digamos que una persona trabajó conmigo hasta ahora, hasta abril, desde el 2012, ¿sí? En el 2012 le pagué en el fondo de pensiones, en el 2013, en el 2014, en el 2015, 16, 17, 18, 19, llegó al 20, ¿sí? En el 2020 decidimos dar por terminado el contrato de trabajo hoy 7 de abril, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Hasta del 14 de febrero, del 30 de diciembre, perdón, al 14 de abril, ¿cuánto lleva? Entonces ahí se liquida proporcionalmente el valor de las cesantías y se le da la cartica para que vaya al fondo de pensiones y saque las de los años anteriores. ¿Sí? Ok, muchachos, creo que hasta aquí nos llegó el tiempo. Entonces, vamos a continuar en otro video.